Sobre infecciones de tejidos blandos y piel, o piel y tejidos blandos, vamos a hablar de dos grupos de bacterias gram positivas que son necesarias. Entonces, antes de pasar a las características de cada una, debemos comprender primero lo que son la clasificación y los nombres y lo específico de cada grupo y cómo distinguir uno de otro. Tomamos este cuadro de acá que hace referencia a la clasificación de las gram positivas importantes. Este esquema es extraído de las diapositivas, que acá está como tal la referencia. Y básicamente nos importa lo que son los cocos. Habíamos hablado en el último video, hablamos en la última parte, como las diferentes clasificaciones morfológicas o taxonómicas que puede tener una bacteria. Puede ser bacilos, puede ser cocos bacilos y demás. Entonces, inicialmente nos centramos en el coco, ¿sí? Que básicamente cuando hablamos de coco hace referencia a un círculo, ¿listo? Entonces, estos cocos se clasifican aeróbicos y si son aeróbicos se van a clasificar como tal si son catalasa positivo o catalasa negativo. Si son catalasa positivo, va a hacer referencia a los Staphylococcus, es decir, coccus de que son circulitos, estafilo de que se organizan en una especie de racimo de uvas, ¿listo? Entonces, los Staphylococcus son cocos catalasa positivo. Y dentro de los Staphylococcus, pues tenemos una subdivisión que ahorita la vemos. Luego, por la otra parte, los cocos que son catalasa negativo, pues se van a llamar Streptococcus. Coccus haciendo referencia a que son circulitos y strepto a que son como una especie de línea, ¿sí? Como straight en inglés, así, una hilera. Y dentro de estos Streptococcus, pues tenemos de nuevo una subdivisión como tal, con sus propias características, principalmente enzimáticas. ¿Listo? Entonces, nos vamos a centrar primero en lo que es el Staphylococcus, vamos a ver las manifestaciones clínicas, y luego observamos los Streptococcus y sus manifestaciones clínicas, exclusivamente haciendo referencia a los tejidos blandos y la piel. ¿Sí? No nos vamos a meter con diferentes patologías, presentaciones clínicas que pueden presentarse a nivel del mismo agente etiológico, es decir, por ejemplo, el Streptococcus. ¿Listo? Entonces, antes de seguir, comprendamos y entendamos un poco lo que es catalasa. Cuando decimos que un organismo es catalasa positivo o catalasa negativo, quiere decir de que presenta la catalasa, que es una enzima importante. Entonces, cuando hablamos de catalasa positivo, que es la que tenemos acá, hacemos referencia principalmente a aquella habilidad que tiene para realizar lo que es un cambio entre, digamos, el estrés oxidativo, ¿sí? Que generan esas especies reactivas de oxígeno para neutralizar como tal. Entonces, me explico. Nosotros tenemos lo que se conoce como ERO o como ROS en inglés, que básicamente hace referencia a especies reactivas de oxígeno o lo que son en inglés las iniciales, básicamente. Estas especies reactivas de oxígeno pueden estar tanto de manera voluntaria o involuntaria, entre muchas comillas, y exagerándolo. Cuando hablamos de algo voluntario, hacemos referencia a que hay diferentes tipos de células que tienen la capacidad de crear y generar y producir estas especies reactivas de oxígeno para combatir diferentes tipos de patógenos, ¿sí? Eso es voluntario entre comillas, ¿sí? Ahora, involuntario hace referencia a que de por sí el estrés como tal o la exposición a diferentes agentes químicos, físicos, ambientales o genéticos inclusive, nos predisponen y nos generan la creación y manutención de especies reactivas de oxígeno, y esto puede producir daño celular. Por eso, pues el estrés oxidativo es algo que, digamos, concierne a todos, ¿sí? Principalmente pues por estas especies reactivas de oxígeno. Entonces hay muchas especies reactivas de oxígeno, pero la principal que nos importa es el peróxido de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno hace referencia a esta fórmula de acá, y principalmente cuando hacemos referencia a algo catalasa positivo, es que tiene la capacidad esta enzima tiene la capacidad de que si yo le echo peróxido de hidrógeno, lo que me va a soltar es agua y oxígeno. Entonces descompone esa especie reactiva de oxígeno a algo indefenso. Esto es un mecanismo de defensa que tienen diferentes tipos de patógenos, como en este caso son los Staphylococcus, ¿sí?
Por eso hacemos referencia a que los Staphylococcus son catalasa positivo, porque tienen la capacidad de agarrar el peróxido de hidrógeno y transformarlo en agua y oxígeno. Ahora, ¿quién realizó la liberación de este peróxido de hidrógeno? Pues eso lo realizó diferentes células, como por ejemplo neutrófilos. Entonces lo que hacen es el mecanismo de acción de los neutrófilos, por ejemplo, entre otras células, básicamente es generar esas especies reactivas de oxígeno para que, entre comillas, oxiden y rompan, lisen esa célula, es decir, la bacteria. Pero como tenemos algo que es la catalasa, en el caso de el microorganismo Staphylococcus, pues lo que hace es agarrar ese peróxido de hidrógeno y lo neutraliza. Entonces no es un mecanismo de evasión, básicamente, que tiene el Staphylococcus. Entonces, ahí tenemos la primera diferencia dentro de aquellos cocos que son catalasa positivo y catalasa negativo. Quiere decir de que la catalasa positiva, en el caso de los Staphylococcus, son más sensibles, diferente a los Streptococcus, pues que son mucho más sensibles a la catalasa a las especies reactivas de oxígeno. Ahora, dentro de los Staphylococcus tenemos como tal un grupo dentro que hace referencia a otra subclasificación, que es la coagulasa positivo y la coagulasa negativo. Entonces es lo mismo, coagulasa pues es una enzima que permite la coagulación. Ahora, en la cascada de que vimos en fisiología, básicamente tenemos unas cascadas de coagulación principales y hay algo que se llama la transición de fibrinógeno a fibrina. ¿Sí? El fibrinógeno es ese hidrosoluble, cuando se convierte en fibrina por diferentes mecanismos, por factores, pues se convierte en la fibrina, que es insoluble. Entonces se precipita y tapa lo que es como especie de, tapa esa formación plaquetaria inicial. Entonces, ¿qué sentido tiene que un microorganismo como el Staphylococcus tenga coagulasa positivo o negativo? Entonces lo mismo, si la fibrina es insoluble y se agrega, lo que hace el estafilo, es básicamente rodearse de pura fibrina. ¿Listo? Entonces se rodea de esta fibrina y esto pues es una barrera física y hace que los neutrófilos o los macrófagos pues no puedan entrar a hacer la fagocitosis. Entonces por eso principalmente se habla de una evasión de fagocitosis, como también de una manera de formar abscesos, ¿sí? Pero principalmente tiene relevancia como tal a la evasión de fagocitosis. Entonces ahí tenemos dos mecanismos de defensa, como también dos maneras de clasificarlos a la hora de tratar de tomar un diagnóstico y una ruta y un manejo clínico. Entonces cuando hablamos de cocos catalasa positivo, nos hacemos referencia a Staphylococcus. Y dentro de los Staphylococcus tenemos lo que sería coagulasa positivo y coagulasa negativo. Los coagulasa positivo van a ser exclusivamente los Staphylococcus aureus y los coagulasa negativo pues serían las otras dos importantes, no son las únicas, pero son las importantes, que es el epidermidis y el saprophyticus. ¿Listo? Ahora, los que son cocos catalasa negativo son Streptococcus. Y dentro de esta clasificación tenemos lo que sería la capacidad de hacer hemólisis, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la hemólisis, hacemos referencia pues, a esa lisis de diferentes tipos de grupos plaquetarios o grupos de celulares de la línea roja. Entonces, tenemos lo que serían los gamma, los beta y los alfa. Los alfa son parcialmente hemolíticos, los gamma son no hemolíticos y los beta son los complicados porque tenemos lo que sería la capacidad de hacer hemólisis completa. Dentro de estos beta hemolíticos tenemos los importantes, que es el piógenes. En este caso nos vamos a enfocar solamente de piógenes, ¿listo? Porque es el que se encarga principalmente de hacer esas infecciones a piel y tejidos blandos. Cuando pasemos a respiratorio vamos a observar diferentes tipos de Streptococcus, como puede ser Agalacti, como puede ser Pneumonic, como puede ser también parte de los Enterococcus, pero esto lo vamos a ver más adelante. Entonces simplemente nos vamos a centrar en el Staphylococcus aureus y en el Streptococcus piógenes. Si hacemos un recuento de lo que hemos hablado, pues el Staphylococcus aureus es coagulasa positivo, es un estafilo porque es catalasa positivo y es un coco gram positivo. Ahora, en el caso de los Streptococcus piógenes sería beta hemolítico, completamente beta hemolítico, que son Streptococcus, que son catalasa negativo, que son cocos gram positivos.
Continuamos con, pues ahora sí, generalidades de la piel para comprender lo que sería, pues que tenemos una epidermis y tenemos una dermis. Y dentro de esa epidermis tenemos diferentes estratos importantes, que lo vemos en histología. Y básicamente hacemos referencia a que estas infecciones, como vamos a ver a lo largo, pueden ser complicadas o no dependiendo del grado de profundidad al cual se penetren los tejidos. Pueden ser piel o los tejidos blandos, es decir, puede ser, digamos, músculo, fascias, y esto puede complicar como tal el tratamiento y el pronóstico del paciente. Principalmente pues son las consultas a nivel mundial y pues nada, esto pues es básicamente epidemiología. Acá tenemos de nuevo un esquema con lo que sería la gráfica de diferentes características de la epidermis, dermis e hipodermis, y lo que nos interesa es dentro de esta epidermis comprender que hay varios estratos, porque dentro de estos vamos a ir manejando y van a haber diferentes tipos de manifestaciones clínicas que afectan tanto la epidermis o algo más profundo. Iniciamos con el Staphylococcus, que recordemos que es un coagulasa positivo, sí, pues el aureus, coagulasa positivo, que sería catalasa positivo. Este Staphylococcus tiene componentes estructurales importantes, ¿listo? Entonces, como vimos en el video anterior, tenemos diferentes componentes estructurales, pero también tenemos diferentes toxinas que le confieren aquella capacidad de generar patogenia, ¿sí? Entonces, los componentes estructurales importantes a comprender serían estos tres que estamos viendo acá, ¿sí? La cápsula, la capa de limo, que es lo mismo que la biopelícula, y el peptidoglicano. Entonces, la cápsula, que es lo que rodea como tal a toda la bacteria, lo que hace es inhibir la quimiotaxis. Quimiotaxis es como cuando uno llama a alguien y esa persona viene, lo mismo. Entonces, inhibe la quimiotaxis de diferentes tipos de leucocitos para que vayan a pues, eliminar la bacteria. También inhibe la fagocitosis, pues porque como tal, literalmente es una pared gruesa que lo que hace es no penetrar y proteger ante la fagocitosis pues, de diferentes células mononucleares o polimorfonucleares también. Luego tenemos la capa de limo, que hacemos referencia a esa biopelícula o biofilm que forma, que es una característica que permite adherirse a cuerpos extraños o objetos extraños que no hacen parte pues claramente de lo que somos nosotros como organismos. Me explico. Si hay un catéter, pues tienen la capacidad de unirse y de adherirse a ese catéter y pues esto genera como tal diferentes tipos de complicaciones, ¿no? Luego tenemos los peptidoglicanos, que básicamente lo que hacen es, entre otras muchas cosas, como vimos en el anterior video, que tenía una capa gruesa los gram positivos, pues también lo que hacen es inhibir la fagocitosis porque literalmente es una pared gruesa. A su vez, pues le da la estabilidad osmótica para que no vaya a hacer esa lisis por choque osmótico y pues nada. Esto básicamente pues es como recordar lo que vimos en la clase pasada y simplemente darle un sentido de ser, pero lo que nos importa en ese momento, que es lo que causa la presentación y la manifestación clínica, pues son las toxinas. Entonces tenemos 4 tipos de toxinas importantes, ¿sí? Las citotoxinas, las toxinas exfoliativas, las enterotoxinas y las toxinas del síndrome del shock tóxico, que en este caso solo hablaremos de una, que es la toxina número 1. Entonces, para hablar de cada una importante, vamos a detallar las características necesarias, no vamos a profundizar mucho. Las citotoxinas se pueden clasificar en alfa, beta, delta y gamma, y cada una tiene una diferencia como tal, si cada una tiene un mecanismo de acción. Entonces, por ejemplo, si tenemos una célula acá, y esta célula puede ser, por ejemplo, un eritrocito, entonces este eritrocito tiene, digamos, una membrana celular, tiene pues proteínas ancladas, ¿sí? a esa membrana como tal, membrana celular, no sé si dije nuclear, membrana celular, y pues eso, ¿sí? Entonces básicamente estas citotoxinas lo que hacen, como su nombre dice, cito, o sea que son tóxicos hacia las células, especialmente pues a lo que lo compone. Entonces hay diferentes tipos de mecanismos en los cuales estas toxinas lo que hacen es degenerar a una célula a tal punto de generar una lisis. ¿Listo? Entonces genera una lisis, genera una muerte. Sea porque degrada la membrana celular, sea porque degrada proteínas, sea porque abre canales y deja entrar
mucho sodio y por ende genera tumefacción celular. Eso no nos interesa, lo que nos interesa es saber que las citotoxinas pueden generar lisis mediada por la tumefacción celular, que es cuando entra mucho sodio y mucha agua y esa célula se hincha y pues se muere. Entonces, básicamente acá tenemos las citotoxinas. Entonces son tóxicas para muchas células, como tal los grupos celulares como pueden ser eritrocitos, leucocitos, fibroblastos, macrófagos y plaquetas. ¿Listo? Entonces tendré en cuenta eso. Luego tenemos las toxinas exfoliativas, que estas sí son un poco más importantes en la distinción de cada una. Tenemos las exfoliativas tipo A y las exfoliativas tipo B. Entonces estas toxinas exfoliativas tipo A y toxina exfoliativa tipo B tienen una diferencia como tal, no solo la letra. En el caso de las toxinas exfoliativas tipo A son termoestables y en el caso de las toxinas exfoliativas tipo B son termolábil. B, D, B. Sí, así me la aprendo yo. Entonces, en el caso de, independientemente de cuál estemos hablando, ambas cumplen el mismo objetivo, que básicamente lo que hace, ¿listo?, es que rompen como tal, digamos, o sea, son proteasas, pues es una toxina, tienen actividad enzimática, entonces son proteasas de serina. Y básicamente lo que hacen, entre romper muchas cosas, rompen la desmogleína número 1 o la desmogleína 1, que se encarga de generar esos desmosomas que unen los epitelios, esas células las unen unas con otras, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, tendríamos diferentes tipos de uniones celulares que lo que permiten, entre otras, pues es los desmosomas que permiten esa unión. Entonces, si la toxina exfoliativa lo que hace es romper esa desmogleína que permite la estabilidad de los desmosomas, que son las que generan esas uniones, pues en ese caso, literalmente esas células van a volar, ¿sí? Como que se van a inflar, van a estar desconectadas y van a generar como abombamientos. Esto luego le vamos a dar un sentido de ser. Un dato importante de diagnóstico es básicamente que estas toxinas exfoliativas no van a generar citólisis y no van a generar inflamación. Esto quiere decir de que primero no hay una característica inflamatoria, tampoco hay una característica de daño o muerte en el tejido porque no hay citólisis, y también lo que se conoce, importante, es que en esas heridas o en esas lesiones cutáneas no vamos a tener ni bacterias ni leucocitos presentes. Es decir, no va a haber ni estafilococcus ni va a haber leucocitos importantes como neutrófilos. Esto lo vamos a ver más profundidad más adelante. Luego tenemos las enterotoxinas, que como su nombre lo dice, entero de tracto gastrointestinal, y básicamente pues tenemos cuatro tipos. Yo los dividí en tres porque la B y la C hacen casi lo mismo, pero básicamente la A, B, C y D lo que hacen es generar sintomatología gastrointestinal como pues vómito. Y por último tenemos la toxina del síndrome del shock tóxico, la toxina 1. Esta toxina del síndrome del shock tóxico básicamente lo que hace es generar un shock hipovolémico porque genera una extravasación endotelial, es decir, nosotros tenemos lo que es la unión de un capilar, imaginemos que eso es un capilar como un corte transversal, ese sería el núcleo de los capilares, pues del endotelio, y básicamente esos espacios son los gaps, si son esas aperturas o esa fuga vascular que lo que hace es que la sangre salga por ahí, se genere ese aspecto rojo de las heridas y haya menos volumen intravascular, por eso genera un shock hipovolémico. Entonces, básicamente, lo que tenemos acá es una definición de las 4 toxinas importantes, como son las citotoxinas, como son las toxinas exfoliativas A y B, las enterotoxinas y el síndrome del shock tóxico guiado por toxina. Ahora vamos a observar cómo estas toxinas tienen una característica clínica y por qué es importante saberlo. Entonces, acá tenemos lo que son 2 tipos de clasificación que hace referencia a las presentaciones clínicas. Entonces tenemos las que son mediadas por toxinas, que las vimos ahorita, y las infecciones que generan infecciones supurativas. Entonces cuando hablamos de enfermedades mediadas por toxinas, pues vamos a darle como tal un nombre a cada uno. Entonces habíamos hablado de el síndrome de la piel escaldada, que era mediada por las toxinas exfoliativas. Hay toxina exfoliativa, tanto la A como la B. ¿Listo?
ahorita vemos una imagen. Tenemos la intoxicación, que son por las enterotoxinas, y el síndrome del shock tóxico, que es pues por la toxina del síndrome del shock tóxico 1. Luego tenemos las infecciones supurativas, como pueden ser lo que es el impétigo, la foliculitis, los forúnculos, el antrax, la bacteremia, endocarditis, neumonía, empiema, osteomelitis y artritis séptica. Esto los vamos a ver más a profundidad ahorita, simplemente para tener una especie de mapa general de lo que vamos a observar. Entonces primero nos vamos a involucrar con estos de acá. Entonces iniciamos con lo que sería el síndrome de piel escaldada o enfermedad de Ritter. ¿Listo? Entonces básicamente lo importante a tener en cuenta es que cuando alguien, principalmente los niños, y porque eso le da principalmente a los niños, esta enfermedad de Ritter o síndrome de piel escaldada inicia principalmente en los niños y aparte de esto genera lo que es un inicio paroxístico, un inicio brusco, un inicio abrupto de una, principalmente en la región peribucal. ¿Listo? Luego, después de la región peribucal, lo que hace es localizarse por todo el cuerpo. ¿Sí? Entonces empieza a generarse por todo el cuerpo lo que es ese eritema. ¿Listo? Tenemos un signo importante y es que el signo importante es el signo de Nikolsky. El signo de Nikolsky básicamente es cuando uno toca estas heridas, como esos embombamientos, y lo que hace principalmente es que se va como descamando, se va desprendiendo. ¿Sí? Entonces acá tenemos una ligera presión, desprende la piel y eso sería un signo de Nikolsky positivo. Después de esto pues se forman vesículas cutáneas, pero pues esto no es tan relevante. Y algo que sí es importante, que les hablé anteriormente de estas toxinas exfoliativas, es que como son las toxinas las que generan el daño, entonces no hay ni bacterias ni leucocitos presentes. Por eso acá estamos viendo que el líquido claro que se forman de esas vesículas que antes eran eritemas, básicamente no tiene ni microorganismos como Staphylococcus u otro, y tampoco tiene leucocitos, ¿sí? Entonces esto es un diagnóstico importante, es un hallazgo importante para generar compatibilidad diagnóstica con lo que sería el síndrome de piel escaldada producida por una toxina bacteriana, en este caso pues la toxina exfoliativa, ¿sí? Otra característica importante básicamente pues es eso, principalmente es en los niños, no es mortal y pues tiene esa característica diagnóstica. Esto es muy importante. Luego tenemos el síndrome del shock tóxico, que el síndrome del shock tóxico básicamente tiene por así decirlo, una progresión que es rápida, pero a su vez pues es una progresión secuencial que tiene unos pasos importantes. Entonces acá tenemos una paciente que básicamente pues lastimosamente murió por lo que sería un síndrome de shock tóxico, y lo que se genera básicamente es una reproducción en la herida, es decir, el microorganismo entra en la herida, en este caso el Staphylococcus entra en la herida, genera y produce lo que es esta toxina del síndrome del shock tóxico, y cuando la produce, eventualmente va a ir a sangre. Entonces genera la circulación masiva de esta toxina. Entonces esta toxina empieza a generar diferentes tipos de daños a nivel celular y tiene una tríada característica, lo que es el síndrome del shock tóxico. Entonces que la tríada característica sería una hipotensión masiva, porque hay un shock hipovolémico. Tenemos una fiebre, pues porque está mediada por un microorganismo. Y la tercera sería ese exantema eritematoso que es difuso, ¿sí? Entonces, ¿por qué es grave esto? No es grave ni por el exantema eritematoso difuso, que es lo que estamos viendo acá, ni es grave por la fiebre. Es grave por la hipotensión que se genera, que es de manera abrupta, y como vimos acá, ¿sí? Lo que hace es generar una extravasación. Entonces el líquido que está dentro, que sería la sangre, pues ya no está ahí, ¿sí? Se reduce. Entonces, como se reduce, tenemos una hipotensión porque hay hipovolemia y esto produce un daño multiorgánico. Por ejemplo, los riñones necesitan una presión determinada pues para generar lo que sería el funcionamiento como tal. Si no hay una presión adecuada porque hay hipotensión, porque la tensión arterial cae, pues esto produce lo que sería un daño renal. A su vez, pérdida de conciencia porque no se tiene una presión adecuada a nivel craneal, el corazón no perfunde bien, los tejidos no perfunden bien, entonces se empieza a apagar el sistema. Entonces tenemos el síndrome del shock tóxico, ¿listo? Tenemos lo que sería la intoxicación alimentaria, pues que la intoxicación alimentaria, pues la verdad es intoxicación alimentaria, no tiene como tal algo más allá.
Y luego pasamos a aquellas características importantes que son las supurativas, como puede ser el impétigo, ¿sí? Como puede ser también la foliculitis, forúnculos y anthrax, que ahorita esto lo vemos más adelante con Streptococcus. Y básicamente pues lo que estamos viendo acá serían como una especie de vesículas, que es importante diferenciarlo de el síndrome de piel escaldada. Y esto es básicamente porque, como lo describe Murray, el impétigo ampolloso es una forma localizada del síndrome de piel escaldada, pero que tiene una característica importante, y es que hay microorganismos en las ampollas. Es decir, si se toma un cultivo de estas ampollas, aparecería el organismo. Diferente a si se toma un cultivo de estas ampollas, o un gran, por ejemplo, no va a aparecer el microorganismo. Eso es, digamos, el primer diferencial y la primera manera de descartar un impétigo ampolloso o un síndrome de piel escaldada. Y la segunda es lo que es el signo de Nikolsky, que es presionar y que se levante y se descama esa piel. En este caso no. ¿Listo? Entonces el impétigo ampolloso también pues, se genera principalmente en niños pequeños y en lactantes, y pues da principalmente en lo que sería caras. La diferencia entre el impétigo ampolloso y el síndrome de piel escaldada clínicamente pues se da por esas dos cosas. Luego pasamos a lo que sería este impétigo, pero se llama el impétigo pustuloso, que como su nombre lo dice, hace referencia a pústulas, o sea que hay pus. Y esto pues se da principalmente en niños, rara vez en adultos, y tiene una secuencia importante, y es que inicia con una base de mácula, es decir, una mancha roja aplanada que no tiene como relieve, sino no tiene relieve. Luego evoluciona a ser una pústula, que es básicamente esa base macular con una vesícula llena de pus sobre esa base eritematosa. Entonces es básicamente lo que estamos viendo en este paciente, que tiene como la pústula, ¿sí?, sobre una base eritematosa, y pues que tiene dentro el pus. Y luego cuando se genera esa ruptura de la pústula, sea de manera voluntaria o involuntaria, pues por la presión y el movimiento, se genera lo que sería una costra, que es lo que estamos viendo en el paciente como negrito, ¿sí? Eso serían las costras. Básicamente, pues acá tenemos la leyenda con la descripción, que se pueden diferentes fases, lo que sería vesícula llena de pus y lesiones secas con costra, que es lo que les comenté. Entonces esto lo produce de nuevo el Staphylococcus aureus principalmente. Y luego pasamos a, por último, lo que sería el anthrax, ¿sí?, que también se llama carbunco, creo que se le conoce acá en Colombia. El anthrax o carbunco, espero esté diciendo bien el nombre, básicamente es el producto de una sucesión o un progreso avanzado de infecciones. ¿Me explico? Nosotros acá en esta imagen habíamos dicho que teníamos los folículos pilosos, ¿sí? Entonces, si tenemos los folículos pilosos, y acá tenemos otro, y acá tenemos otro, y acá tenemos otro, y acá tenemos otro, la distancia entre uno y otro es muy corta, ¿sí?, es muy baja. Entonces, si se infecta uno, pues se llama foliculitis. Si se infectan varios, se puede llamar forúnculos, cuando se empieza a producir más pus y se genera un daño masivo de un folículo. Pero cuando todos estos convergen, es decir, cuando varios forúnculos convergen de tanto daño que hay, se forma una herida más grande. A eso se le conoce como carbunco, como anthrax, ¿sí?, que es lo que estamos viendo acá. Entonces tenemos lo que es la foliculitis, que es la infección del folículo piloso, el forúnculo, que es la extensión del mismo, y el anthrax, que es la convergencia o cuando literalmente varios forúnculos confluyen entre sí. Entonces tenemos acá lo que sería un anthrax producido por el Staphylococcus aureus, principalmente se le desarrolló en el glúteo, y básicamente pues requirió un dren quirúrgico con antibióticos. Entonces ahí tenemos lo que son las presentaciones clínicas. Aquí hablamos de impétigo, hablamos de foliculitis, forúnculos, anthrax, hablamos también de lo que sería el impétigo, pues el ampolloso y el purulento, o las pústulas y el impétigo pustuloso. Y pues nos faltó hablar de bacteremia, endocarditis, neumonía y empiema. De nuevo, estos no hacen referencia a las características de piel y tejidos blandos, los vamos a ver más adelante. Pero es importante reconocer de que puede causar endocarditis principalmente por Staphylococcus aureus, porque se diseminan literalmente esas bacterias hacia el endocardio. Neumonía y empiema, pues eso luego lo vemos, y osteomelitis, que también luego lo vemos. Entonces eso sería Staphylococcus aureus.
Ahora pasamos a Streptococcus. Entonces Streptococcus, como habíamos dicho, strep como de tira, straight, y pues son círculos, coccus. Entonces es una característica importante. Y acá tenemos la clasificación, digamos, de los diferentes tipos de Streptococcus. Entonces tenemos por ejemplo, tenemos acá lo que sería del grupo A, del grupo B, del grupo C y del grupo F y G, que recordemos, habíamos dicho que si son cocos catalasa negativo, beta hemolíticos completos, pues tenemos lo que sería el Streptococcus pyogenes, que hace referencia al grupo A. Pero a su vez tenemos, por ejemplo, los del grupo B, que es el Agalacti. Eso luego lo vemos. Pero entonces, para que entiendan el por qué hay letras en esta clasificación. Entonces, el grupo A tenemos lo que sería el Piógenes, que ese es el que nos importa, el Streptococcus pyogenes. En el grupo B que vimos que era el Agalacti. Y pues el resto que luego lo vemos que no nos interesa tanto. Entonces, tenemos lo que son las enfermedades características por parte del Streptococcus pyogenes, como puede ser la faringitis, infecciones de piel y tejidos blandos, como lo vamos a ver ahora. También tenemos infecciones no supurativas, como pueden ser fiebre reumática o glomerulonefritis agudas, que esas son importantes y ahorita vamos a ver. Pero antes, de nuevo, características enzimáticas, características de interacción. Cuando hablamos de opsonización, hacemos referencia a como si tenemos una bacteria, imaginemos que eso es una bacteria, y le pegamos un cartel. Entonces ese cartel le avisa a diferentes células que estén pasando, como ve, este man hay que comérselo. Entonces eso se llama opsonización. Si no tuviese el cartel, las células estas de acá, no saben que deben comerse a la célula, a la bacteria. Entonces pues no lo hacen. Entonces son mecanismos que tiene la bacteria, en este caso el Streptococcus pyogenes, para evadir la respuesta inmune, en este caso la fagocitosis, que es tan común en las bacterias. Entonces, principalmente, tenemos mecanismos para evitar la opsonización y fagocitosis. Como vimos anteriormente, esa cápsula grandota evitaba la fagocitosis. Acá lo mismo. La cápsula, que es rica en ácido hialurónico, lo que hace es interferencia y pues genera lo que sería esa especie de muro para que pues, no se lo coman. Luego tenemos otras proteínas ancladas que son importantes. La proteína M, que lo que hace es bloquear una proteína del complemento, que es el C3b, ¿sí? Eso luego lo ven en inmunología el próximo semestre. Y lo que hace es evitar, de nuevo, que lo opsonicen. Este CB3 es ese letrerito que le ponen a la célula, ¿sí? Entonces, imaginemos que esto es la bacteria, ¿sí? Imaginemos que esto es una bacteria y el C3b es el que se une. Entonces sería opsonización. Pero si no se opsoniza, ¿qué pasa? Pues no se lo van a comer y por ende hay evasión de fagocitosis. A su vez, tenemos lo que sería la peptidasa, es decir, tenemos una enzima que rompe al C5A. Ahora, si habíamos dicho que el C3b es el que se pega a la célula para que no se lo coman, para que se lo coman debemos necesitar gente, es decir, macrófagos, neutrófilos, que literalmente estén ahí. Ahora, ¿quién llama a los neutrófilos? El que los llama sería el C5A. El C3b es el que literalmente le dice, ve, esta es la que hay que comer. El C5A es la que le dice, en este lugar debemos ir a buscar. Entonces el C5A básicamente lo que hace es generar quimiotaxis. Taxis es como, pues, taxis, como cuando llamo un taxi, es atracción. Y quimio, pues es atracción química. Entonces es básicamente el llamado de neutrófilos va a estar comprometido. Entonces de esta manera se inhibe la opsonización porque tenemos proteína M y se evita la fagocitosis porque no hay neutrófilos porque se bloquea C5A. Ahora, los mecanismos que tiene la bacteria para adherirse a las células va a estar haciendo referencia a estas tres de acá, ¿sí? La proteína M ya dijimos que era la de evasión, pero la proteína F es la que permite la adhesión, es decir, la que permite que esta bacteria de acá se pueda pegar, por ejemplo, a el endotelio, se pueda pegar, por ejemplo, a el epitelio, ¿sí? Entonces, eso es lo importante. Acá tenemos lo que sería una tabla de lo mismo, ¿sí? Entonces tenemos lo que sería, aquí tenemos la cápsula que permite esa evasión, tenemos la proteína M que también sirve de adhesión,
pero lo que hace es degradar el complemento C3b y lo bloquea. Y luego tenemos la proteína F, que lo que hace es media la adherencia hacia células epiteliales y genera la internalización. Luego tenemos como tal algo que se llama las toxinas. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de las toxinas y de las enzimas. Las toxinas y las enzimas no son tantas como las que vimos en el Staphylococcus aureus, que eran 4, que era la del shock tóxico, que era la enterotoxina, la citotoxina y las exfoliativas. En este caso pues solo vamos a hablar de 2, pues de 3, una se divide en 2. La importante que sería la exotoxina pirogénica streptocócica o exotoxina eritropirogénica, creo que se llamaba antes. Y básicamente, yo le estoy confundiendo, el Streptococcus era la streptolicina, es la que se le dice así, ignoren todo eso. Entonces esta que es la exotoxina pirogénica streptocócica, básicamente es ese superantígeno. Cuando hablamos de un superantígeno es como, por así decirlo, imaginemos que tenemos un neutrófilo acá, ¿sí? O tenemos, por ejemplo, un linfocito, que son las células de la defensa del sistema inmune, y tenemos un antígeno. Pero acá tenemos un superantígeno. Entonces, este va a internalizarse, se genera unas vainas y se presenta, y bueno, es más diferente cómo se produce ese proceso. En el caso del superantígeno, literalmente recién hace contacto con el linfocito mediante unos complejos que no importan. Este linfocito no va, vamos a hacer el mismo proceso si fuese un antígeno normal. No, porque no es un antígeno normal. Entonces literalmente este linfocito entra en pánico y lo que hace es llamar a todo mundo. Entonces libera C5A, libera interleuquinas que pueden ser proinflamatorias, empieza a llamar a linfocitos T, linfocitos de todo. Entonces se descontrola pues porque literalmente se encontró con algo masivo. Entonces básicamente a eso hace referencia el superantígeno. Por eso el síndrome del shock tóxico, que la vimos por esa toxina ETSST1, es un superantígeno. Y esta SPE, básicamente la exotoxina pirogénica streptocócica, pues es de nuevo un superantígeno. Y como superantígeno produce cosas graves. Y entre esas cosas graves pues sería el síndrome del shock tóxico, pero en este caso no el Staphylococcus, sino por Streptococcus, que es menos común. Y lo que es la fascitis necrosante, que luego la vemos que es, ¿sí? Luego tenemos las streptolicinas, que hace referencia a, como su nombre lo dice, lisan, o sea, rompen. Y esto es importante porque por esta razón, por estas enzimas, es que se le reconoce como beta-hemolíticas, ¿sí? Al Streptococcus piógenes. Entonces tenemos la S y la O. La S hace referencia a que está presente en suero y son estables al oxígeno. Entonces básicamente lo que hace es, como está presente en suero, pues va a romper eritrocitos, plaquetas, leucocitos. Y por eso se conoce como beta hemolítico, o sea que rompen todo. En el caso de la O, la streptolicina O, no es estable en suero a presencia de oxígeno, sino que es lábil al oxígeno, ¿sí? Entonces por eso hace lo mismo que la streptolicina S, que es romper eritrocitos, plaquetas y leucocitos, pero esta vez no en suero, sino en cultivos, ¿sí? Porque pues no hay presencia de oxígeno. Y pues nada, ahí básicamente tendríamos las características importantes hacia la patogenia. Ahora para finalizar hablemos de las presentaciones clínicas. Entonces, tenemos características nuevas como pueden ser la faringitis escarlatina, pioderma, erisipela, celulitis, fascitis necrosante, síndrome del shock tóxico estreptocócico. Y las no supurativas como pueden ser, por ejemplo, la fiebre reumática y glomerulonefritis. Entonces, esto de nuevo es un cuadro, es una vista general. Entonces vamos a hablar primero de las supurativas y terminamos con las no supurativas. Así como hablamos anteriormente de aquellas que se conocen como por ejemplo las mediadas por toxinas y las que no. Entonces iniciamos con la faringitis, que es lo más común. Entonces básicamente la faringitis pues cursa de nuevo de 2 a 4 días después de haberse expuesto al patógeno, es decir al Streptococcus piógenes en este caso. Se genera dolor de garganta, fiebre, cefalea, malestar. La faringe, ¿sí? La faringe posterior o la orofaringe puede tener lo que sería un aspecto eritematoso.
hinchado, ¿sí? Como edematizado. Y se puede haber linfoadenopatía, que es cuando uno siente como esos ganglios brotados en el cuello, cuando uno tiene como gripa. Entonces, pues eso. De nuevo, es difícil distinguirlo entre una faringitis vírica y una faringitis estreptocócica, pero para eso hay algo llamado los criterios de Centor. Entonces, los criterios de Centor es importante porque eso les va a servir a clínicas, principalmente para identificar o tratar de clasificar si esa faringitis presente en el paciente es bacteriana o viral, y a su vez si es necesario iniciar antibióticos o no, ¿sí? Porque eso puede marcar el pronóstico del paciente y si puede tener complicaciones a futuro, como vamos a ver ahorita en las complicaciones por faringitis estreptocócica. Entonces, las modificaciones de este man por Centor básicamente hace referencia a criterios y edad. Entonces tenemos unos puntajes y dependiendo de los puntajes pues vamos a hablar de el manejo que se le da. Entonces, si el paciente tiene fiebre más de 38 grados centígrados, no tiene tos, tiene adenopatías cervicales anteriores, es decir, esos ganglios que uno se le brotan, y exudado amigdalar, es decir, que le abre la boca y se ve cómo tiene esa característica de exudado, entonces aquí tendríamos una totalidad de puntos de 4, ¿sí? Ahora, la edad, si tenemos entre 3 o 15 años, en ese punto, ahí le sumamos un punto. Si tenemos entre 15 y 45, pues no le sumamos ningún punto. Y si tenemos más de 45 años, pues es más probable que sea, se le resta un punto, ¿sí? Entonces, los criterios importantes es fiebre, ausencia de tos, presencia de exudado y linfoadenopatía cervical anterior. Ahora, edad de 3 a 15, un punto que es característico. Y si es mayor de 45, pues se le resta un punto. Y dependiendo de qué se va a manejar, pues acá tenemos una descripción de si es de 0 a 1 punto, pues no se le genera estudio microbiológico. Si es de 2 a 3 puntos, pues se le induce un estudio microbiológico para tratar de diferenciar si de verdad es bacteriano y tratar solo si es positivo a ese estudio, es decir, si sale una bacteria. Pero si es de 4 a 5 puntos, pues tenemos lo que sería el estudio microbiológico y a su vez iniciar tratamiento porque tenemos un riesgo mayor. El resumen que es importante es, si es menor a 3, la probabilidad de que sea bacteriana es baja, por ende no se induce tratamiento, y si es mayor a 3, lo más probable es que sea bacteriana, entonces se le induce tratamiento y cultivo, ¿sí? Estudio microbiológico. Entonces esos son los criterios de Centor, no olvidarlos. Ahora, ¿qué pasa si se complica esa faringitis estreptocócica? Entonces, si esta faringitis se complica, básicamente lo que sucede es que se puede generar, entre muchas cosas, se puede generar la escarlatina. Entonces la escarlatina tiene una tríada característica, o pues así la clasifico yo, me parece más fácil de aprender, y es que tiene un exantema eritematoso difuso, ¿sí? Que principalmente inicia en el tórax y luego se extiende en todas las extremidades, ¿listo? Luego tenemos también lo que sería una palidez peribucal, líneas de Pastia y una lengua en frambuesa. Entonces, ¿cuál es la triada? La triada para mí, que es como la clasifico, es lengua en frambuesa, que es característico. Tenemos un rash cutáneo, que sería ese famoso exantema eritematoso difuso, ¿sí? Rash cutáneo. Tenemos la fiebre y las líneas de Pastia, ¿sí? Que es característico. Entonces, esas 3 o 4 características son importantes reconocerlas, como también reconocer si el paciente tuvo o no exposición a una faringitis, por ejemplo, o una faringoamigdalitis. Entonces, eso es importante la escarlatina, ¿listo? Luego tenemos lo que sería la erisipela, que la erisipela, como el nombre lo dice, la erisipela hace referencia a eritro rojo, pela piel, entonces es piel roja. Como vemos la imagen, pues es real, ¿sí? Es piel roja. Se caracteriza principalmente por un dolor local, una inflamación, límites demarcados, es decir, yo sé dónde inicia, yo sé dónde termina. Tiene una entrada característica, que es donde se generó como el inóculo de la bacteria. Y principalmente se ve, digamos, precedida, es decir, pues pasa por lo que sería una infección respiratoria, sea por Streptococcus, que luego lo vamos a ver, como también por una infección cutánea de diferente
de diferente origen, causado mismo por el Streptococcus pyogenes. Entonces, algo característico a diferenciar entre la erisipela, que es un borde marcado, y la celulitis, que vamos a verla acá, ¿sí? Entonces, la celulitis básicamente, es básicamente una inflamación de tejidos profundos, ¿listo? Básicamente, y la única diferencia que tiene con la erisipela es tanto el pronóstico como la gravedad, como también los tejidos que se dañan, ¿sí? Entonces, tenemos lo que sería la erisipela y la celulitis. Entonces, la primera diferencia es que la erisipela es de tejidos, es de capas superficiales, ¿sí? Por eso ese aspecto rojo. La celulitis es de capa profunda, es de tejidos más profundos. Por eso se genera tanto un aspecto más difuso de dónde inicia, dónde termina, como también un dolor, pues, digamos, el paciente manifiesta un dolor mayor, ¿listo? Entonces, acá tenemos la epidemiología. La erisipela puede pasar tanto en los extremos, es decir, es bimodal en la infancia como en la edad avanzada en los ancianos, y pues tiene diferentes tipos de factores de riesgo. En cambio, la celulitis es común en ambos grupos, no solo en los extremos como infantes o como adultos mayores, sino que pueden dar en niños, adolescentes, adultos y demás, ¿sí? Entonces, básicamente, la celulitis, ¿sí? La celulitis tiene una característica importante y es que es de tejidos profundos. Y eso es importante recordarlo. La erisipela no tanto, la erisipela es de más superficial. Y por eso mismo se ve la manifestación clínica, que la erisipela es de inicio agudo, en cambio la celulitis tiende a ser de un inicio subagudo, no es tan abrupto. También tenemos lo que sería, como tal algo característico, es la complicación que puede tener esa erisipela de la celulitis o la celulitis de la erisipela. En el caso de la celulitis hay una mayor probabilidad de desarrollar una fascitis necrosante, que luego la vamos a ver, de una erisipela, que es menos común que de una fascitis necrosante. ¿Listo? Entonces, para que se lo lleven a la casa dice algo sencillo. Erisipela tiene piel roja, bordes definidos y son por daños superficiales, ¿sí? Da los extremos de vida, adultos mayores, o sea, ancianos viejos, destartalados, o niños súper pequeñitos. En cambio, la celulitis es de tejidos más profundos, de inicio subagudo, un dolor mayor, complicaciones mayores porque puede desarrollar a una fascitis necrosante, como también lo que sería que puede dar a cualquier persona, ¿sí? Cualquier grupo etario. Y luego pasamos, pues por último, a lo que sería estas fascitis necrosantes, ¿listo? Entonces, estas fascitis necrosantes es una complicación, en la gran mayoría, de una celulitis, ¿listo? Entonces, digamos que a este paciente, por ejemplo, le dio una celulitis, ¿sí? Que es la infección de tejidos profundos. Ahora, le dio una celulitis, no se le trató. Cuando no se le trata, lo que puede pasar es esto, que sería una complicación de esas fascias, por eso se llama fascitis necrosantes, y se empieza a necrosar, literalmente se empieza a podrir, se le muere todo ese tejido, y pues esto genera lo que sería una complicación grave, ¿sí? Entonces, se le conoce como gangrena streptocócica, básicamente fascitis necrosante, necrosis, ¿sí? O sea, literalmente se le está comiendo, entonces es como una gangrena, y básicamente, pues de nuevo, se le desarrolla en zona profunda el tejido subcutáneo porque habíamos hablado de que normalmente es por un inicio de celulitis. Esto no tiene como tal un tratamiento antibiótico exclusivo como en el caso de la celulitis, que digamos si a este paciente le dio celulitis pues se le da antibióticos y normalmente estaría bien, pero cuando ya hay un avance y un progreso tan mayor como puede ser en este caso, que ya literalmente empieza a destruir músculo, tejido adiposo, fascias, entonces toca hacer cirugía, ¿sí? Drenar básicamente. Y pues tenemos el pioderma, el limpético, que pues básicamente ahí se los dejo para que lo lean, no tiene mucha relevancia. Lo que sí nos importa, para finalizar, son las enfermedades no supurativas, ¿sí? Por Streptococcus pyogenes, principalmente. Entonces tenemos la fiebre reumática y la glomerulonefritis aguda. Entonces, la fiebre reumática es una complicación, no es la primoinfección, por así decirlo. No es como que vos te infectes y te dé, es que me dio fiebre reumática, o
no, es que me dio amigdalitis, ¿sí? No, a vos te va a dar faringoamigdalitis, y si se te complicó y si tu sistema inmune, pues por X de la aleatoriedad de la vida, fue así, te va a dar una fiebre reumática, ¿sí? Entonces tenemos lo que sería una complicación no supurativa, pues asociada a piógenes, Streptococcus piógenes, y básicamente tenemos alteraciones tanto en corazón, articulaciones y vasos sanguíneos. Lo más común es alteraciones en los vasos, en el corazón y en las articulaciones. Por eso se genera lo que es esas artralgias, que puede hasta inclusive ser una artritis, es decir, una inflamación de esas articulaciones con ese patrón migratorio. Y lo más potente, lo menos deseado sería una pancarditis. ¿Sí? Una pancarditis es una inflamación del endocardio, del pericardio y del miocardio, ¿sí? Y también tenemos algo más complicado, que es una lesión que puede ser progresiva e inclusive puede ser nociva de las válvulas cardíacas. Entonces, por eso muchas insuficiencias cardíacas o muchas valvulopatías son principalmente por ejemplo, una fiebre reumática, ¿sí? Luego tenemos la otra complicación, que es una glomerulonefritis. Entonces, por ejemplo, a alguien le puede dar una faringoamigdalitis por Streptococcus piógenes, y pues por al azar de la vida te puede dar lo que es una glomerulonefritis aguda, pues por Streptococcus piógenes, que se caracteriza por tres digamos, presentaciones importantes, como puede ser, si es una inflamación, pues es como una especie de síndrome nefrítico. Entonces se genera una hipertensión. La hipertensión hace que se extravase el tejido, entonces el líquido, entonces se genera un edema, y a su vez pues se genera hematuria y proteinuria, pues porque está inflamado literalmente ese glomérulo. Y pues nada, acá tenemos una tabla que es extraída de las diapos de las docentes, básicamente pues como con los agentes etiológicos característicos. Entonces, por ejemplo, tenemos el impétigo, que puede ser tanto por piógenes como por aurus, como vimos anteriormente. Tenemos lo que sería el ectima, foliculitis, forúnculos y carbunclos. Carbunclos se dice, ok, que es el mismo anthrax, que es principalmente pues por el Staphylococcus aureus. Tenemos la erisipela, que es principalmente por piógenes, que la vimos ahorita. Los abscesos, que de nuevo es más común por aurus, porque ya vimos que tiene esa característica de tener ese fibrinógeno, convertirlo a fibrina, porque puede ser coagulasa positivo. La celulitis, que lo vimos ahorita, pues puede ser tanto por beta-hemolíticos, o sea, piógenes, como también por aurus. Y acá tenemos la continuación, que sería pues la celulitis severa, la fascitis necrosante, y pues nada, básicamente eso.